Esta parte número 99 de Preparando el Gobierno Mundial tiene que ver con la paz. Jornada Mundial por la Paz, la número 54. Y vais a ver todo un escrito, que es el discurso del Papa. Pero vais a ver por qué os lo muestro. Y os vais a sorprender de cómo llega a relacionar una cantidad de cosas tremendas para llevar al mundo, evidentemente, a lo que él busca. Y desde luego no puede dejarnos indiferentes, porque debemos conocer todas esas teclas que son de ese mismo piano y que forman una melodía realmente satánica en este caso. Y esta conferencia nos va a servir para enlazar con la siguiente, que tendrá que ver con una cuestión de justicia. Sí, pero no la justicia tal como Dios la pide, no, la justicia que nos van a implementar también. Porque una vez más nos vamos a dar cuenta de cómo hay tantas piezas en este puzzle que parece que nada tengan que ver y cómo se van preparando una a una, y os lo digo bien, preparando una a una para que al final encajen a la perfección. Vamos a verlo. Si os habéis fijado en el croma a mi espalda, aparecía un episodio conocido como la creación, cuando Jesús, creador, está con Adán y Eva. Esto es una representación de cómo era el Edén también. Pero si os habéis fijado, aparece una palabra que era Shabbat, sábado. Y es algo que veremos cómo el Papa lo llega a mencionar en este discurso. Si os habéis fijado, allí quien representa que es Jesús está como con una paloma, y aquí mostramos en la portada también lo mismo, una paloma con alguien que la lanza de la mano, pero en este caso alguien sumamente distinto. No es Cristo, sino el anticristo, el Papa. Abajo ya veis también todos los símbolos que son la referencia de las cosas que van a aparecer en este discurso del Papa, por tanto en esta conferencia. Y vamos a adentrarnos en esta Jornada Mundial por la Paz 2021. Fijaos que está extraído de la propia página del Vaticano, es lo que ellos dicen, mensaje del Santo Padre Francisco para la celebración de la 54 Jornada Mundial de la Paz, y fijaos que lo fechan para 1 de enero de 2021. Aún no estamos, hoy es 24 de diciembre cuando estamos presentando esta conferencia, pero ya se ha dado hace unos días, pero con la referencia para el 1 de enero de 2021. Y vamos a ver qué nos narra en todo este discurso. La cultura del cuidado como camino de paz. Hay varios puntos y vamos a ir viendo todo cómo lo desglosa. En el punto número 1 nos dice: en el umbral del año nuevo, deseo presentar mi más respetuoso saludo a los jefes de Estado y de Gobierno, a los responsables de las organizaciones internacionales, a los líderes espirituales y a los fieles de diversas religiones y a los hombres y mujeres de buena voluntad. Por tanto, ya veis, incluye prácticamente todo el abanico de la humanidad, desde los gobernantes y organizaciones internacionales, pasando por líderes espirituales y además fieles de diversas religiones. Pero fijaos, ¿a quién incluye después? A hombres y mujeres de buena voluntad. Con esto no los cita dentro de algún grupo, ni incluso de religiones. Por tanto, pueden ser personas ateas, pero que son hombres y mujeres de buena voluntad. Aquí caben todos en su discurso. A ellos se dirige. A todos les hago llegar mis mejores deseos para que la humanidad pueda progresar en este año por el camino de la fraternidad, la justicia y la paz entre las personas, las comunidades, los pueblos y los estados. Una vez más, como no, tiene que salir el tema de la fraternidad, pero fijaos que va asociado a justicia y a paz. El año 2020 se caracterizó por la gran crisis sanitaria de COVID-19, que se ha convertido en un fenómeno multisectorial y mundial que agrava las crisis fuertemente interrelacionadas, como la climática, alimentaria, económica y migratoria, y causa grandes sufrimientos y penurias.
Pienso en primer lugar en los que han perdido a un familiar o un ser querido, pero también en los que se han quedado sin trabajo. Recuerdo especialmente a los médicos, enfermeros, farmacéuticos, investigadores, voluntarios, capellanes y personal de los hospitales y centros de salud que se han esforzado y siguen haciéndolo con gran dedicación y sacrificio, hasta el punto de que algunos de ellos han fallecido procurando estar cerca de los enfermos, aliviar su sufrimiento o salvar sus vidas. Al rendir homenaje a estas personas, renuevo mi llamamiento a los responsables políticos y al sector privado para que adopten las medidas adecuadas a fin de garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y a las tecnologías esenciales necesarias para prestar asistencia a los enfermos y a los más pobres y frágiles. Ya veis que el COVID es la gran crisis de la que habla el Papa, pero que está interrelacionada con todas las demás. Y ya vemos qué larga lista nos ha puesto desde cambio climático, cuestión alimentaria, económica, migratoria, sufrimientos, penurias. Vamos, prácticamente no se deja nada, ¿no? Y es curioso porque aquí alienta a los gobernantes a que todo el mundo tenga acceso a las vacunas. Ya sabéis que esta misma semana el papado ha dado también el visto bueno a las vacunas, aunque algunas de ellas en su origen, hace muchos años, tenían que ver con cuestión fetal. Pero ahora ya consideran que esto ya es una cuestión del pasado y todo lo que ha evolucionado pues ya no afecta, por tanto, no es que hablen de afectar al cuerpo, cuidado, hablan de la cuestión moral en esta situación. Bueno, en fin, sigamos con esta. Es doloroso constatar que, lamentablemente, junto a numerosos testimonios de caridad y solidaridad, están cobrando un nuevo impulso diversas formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e incluso guerras y conflictos que siembran muerte y destrucción. Estos y otros eventos que han marcado el camino de la humanidad en el último año nos enseñan la importancia de hacernos cargo los unos de los otros y también de la creación, para construir una sociedad basada en relaciones de fraternidad. Por eso he elegido como tema de este mensaje la cultura del cuidado como camino de paz, cultura del cuidado para erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación que suele prevalecer hoy en día. Fijaos cómo lo contrapone totalmente lo que él presenta con lo que hay en el mundo. En el punto número 2 dice, Dios creador, origen de la vocación humana al cuidado. En muchas tradiciones religiosas hay narraciones que se refieren al origen del hombre, a su relación con el Creador, con la naturaleza y con sus semejantes. En la Biblia, el libro del Génesis revela desde el principio la importancia del cuidado, de la custodia en el proyecto de Dios por la humanidad, poniendo en evidencia la relación entre el hombre, Adán, y la tierra, Adama, y entre los hermanos. En el relato bíblico de la creación, Dios confía el jardín plantado en el Edén a las manos de Adán con la tarea de cultivarlo y cuidarlo. Esto significa, por un lado, hacer que la tierra sea productiva y, por otro, protegerla y hacer que mantenga su capacidad para sostener la vida. Los verbos cultivar y cuidar describen la relación de Adán con su casa-jardín e indican también la confianza que Dios deposita en él al constituirlo Señor y guardián de toda la creación. Y ahora iréis viendo por dónde va esto. El nacimiento de Caín y Abel dio origen a una historia de hermanos cuya relación sería interpretada negativamente por Caín en términos de protección o custodia. Caín, después de matar a su hermano Abel, respondió así a la pregunta de Dios: ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Sí, ciertamente, Caín era el guardián de su hermano. En estos relatos tan antiguos, cargados de profundo simbolismo, ya estaba contenida una convicción actual, que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Ya veis hacia dónde va todo esto. Primero dicen que todo es cargado de simbología, no habla de una literalidad que lleva también sus consecuencias y unas enseñanzas, sino solo habla de simbología. Pero además enlaza todo esto, ya lo veis, con fraternidad, justicia, repito, la próxima conferencia irá de esto, y de fidelidad a los demás. Y ahora entramos en el punto número 3,
que vais a ver que nos va contando. Dios creador, modelo del cuidado. La Sagrada Escritura presenta a Dios no solo como creador, sino también como aquel que cuida de sus criaturas, especialmente de Adán, de Eva y de sus hijos. El mismo Caín, aunque cayera sobre él el peso de la maldición por el crimen que cometió, recibió como don del Creador una señal de protección para que su vida fuera salvaguardada. Este hecho, si bien confirma la dignidad inviolable de la persona, creada a imagen y semejanza de Dios, también manifiesta el plan divino de preservar la armonía de la creación, porque la paz y la violencia no pueden habitar juntas. Precisamente el cuidado de la creación está en la base de la institución del Shabbat, o sea, del sábado, que además de regular el culto divino, tenía como objetivo restablecer el orden social y el cuidado de los pobres. Cita Génesis 1, del 1 al 3 y Levítico 25, 4. Qué interesante, ¿eh? Nos está llevando al tema de la creación, con el cuidado de la creación, y dice que además está en la base de la institución del Shabbat, del sábado como día santificado por Dios, el día de reposo, el día que hay que guardar, apartar para un uso santo. Y lo dice muy bien, dice, además de regular el culto divino. ¿Por qué dice esto? Porque el sábado es el día que tenemos especialmente, y así es desde ese origen, para encontrarnos directamente con nuestro Señor y, como no, culto divino también atañe a estar con otros para adorar al Señor en su sagrado día. Lo dice muy bien, regular el culto divino. Es cuando se debería estar plenamente para esto, no en cualquier otro día de la semana, que evidentemente también te puedes congregar, puedes estar con gente creyente en lo mismo, pero no tienes todo ese día para dedicarlo en un uso especial santificado. Y esa es la gran diferencia, esto solo lo tiene el sábado. Y el Papa aquí lo deja claro, es curioso, ¿eh? Pero vais a ver si luego hace un desencadenamiento de sábado hacia una transición, hacia otro día o no. Pero mirad ahora con qué más lo liga. Dice, tenía como objetivo restablecer el orden social y el cuidado de los pobres. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento de un modo muy remarcado. La celebración del jubileo, con ocasión del 7º año sabático, permitía una tregua a la tierra, a los esclavos y a los endeudados. En ese año de gracia se protegía a los más débiles, ofreciéndoles una nueva perspectiva de la vida para que no hubiera personas necesitadas en la comunidad. Cita Deuteronomio 15:4. Lo que está diciendo es totalmente cierto, ¿eh? Aquí está clarísimo. Pero sigamos viendo hasta dónde nos va a llevar con este planteamiento que nos pone aquí. También es digna de mención la tradición profética, donde la cumbre de la comprensión bíblica de la justicia se manifestaba en la forma en que una comunidad trataba a los más débiles que estaban en ella. Fijaos, una vez más os digo, la próxima irá de justicia. Vais viendo ahora a qué está haciendo referencia con esto. Pues ya lo veréis en la próxima conferencia, con detalles y qué cosas van a colar allí. Por eso Amós e Isaías en particular hacían oír continuamente su voz en favor de la justicia para los pobres, quienes, por su vulnerabilidad y falta de poder, eran escuchados solo por Dios que los cuidaba. Punto número 4, el cuidado en el ministerio de Jesús. Fijaos, ¿ha dicho algo aquí de pasar el sábado al domingo como día de reposo? No ha dicho nada, ¿eh? Ha hablado del Shabbat como el día de reposo, el día que servía para solucionar las desgracias de la sociedad también, para congregarse en culto divino de adoración al Señor, pero no nos ha hablado aquí del domingo para nada. Una vez más, si no hubiésemos visto todo lo que ha dicho a lo largo de tantos años él y tantos papas, no entenderíamos, no sabríamos cómo encajar esto. Ahora creeríamos que verdaderamente ellos van a guardar el sábado, pero no, porque luego nos cuentan, y no aquí, que el sábado era ya para la época de los judíos hasta Jesús, y que allí cuando Jesús muere en la cruz y hay los discípulos, ellos ya pasan a ser guardadores del domingo. Eso es lo que nos dicen. Y que, esto lo dicen unos, otros dicen que no.
porque hasta más adelante no es la Iglesia la que dice oficialmente que son ellos mismos los que por la autoridad que Dios les concede guardan el domingo como día de reposo en vez del sábado. Y para eso ya pasaron años de cristianismo, del cristianismo primitivo. Por tanto, eso lo debemos conocer, es la historia de la Iglesia Católica, es la historia que también muchos confunden y que terminan aceptando el domingo como día de reposo porque es lo que siempre se ha guardado, dicen, y no ha sido siempre así, ni mucho menos. Y bíblicamente el propio catolicismo lo reconoce, y así lo mostramos en los temas de la marca de la bestia, que no son ellos precisamente los que guardan el sábado ni nada parecido, no. Ellos son los que dicen que el domingo se guarda porque lo dicen ellos y punto. Dios les da esa autoridad y el resto de denominaciones cristianas, llámese protestantes, guardan también el domingo, es porque se supeditan a Roma sin quererlo incluso. Ahora ya prácticamente queriéndolo. Pero era el problema. No apreciaron el sábado en su momento, siguieron guardando el domingo y cuando se destapó que el sábado era el día de Dios, que se tenía que recuperar y que algunos aún lo guardaban, pues no lo quisieron hacer y siguieron con su protestantismo de guardar el domingo, tristemente. Solo había algunos grupos religiosos, los bautistas del séptimo día, por ejemplo, que ellos seguían guardando el sábado. Y después los adventistas del séptimo día, y así después otros grupos que se fueron haciendo cristianos que seguían guardando el sábado. Hace unos años había 120 grupos minoritarios, eso sí, pero que guardaban el sábado como día de reposo, no aceptaban el domingo como tal. Pero en fin, cada vez de esos quedan menos. Bueno, sigamos con la lectura porque vamos a ir viendo dónde nos va llevando con todo esto. Empecemos por aquí, el cuidado en el ministerio de Jesús. La vida y el ministerio de Jesús encarnan el punto culminante de la revelación del amor del Padre por la humanidad. En la sinagoga de Nazaret, Jesús se manifestó como aquel a quien el Señor ungió para anunciar la buena noticia a los pobres, ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos. Cita el texto de Lucas 4:18. Estas acciones mesiánicas típicas de los jubileos constituyen el testimonio más elocuente de la misión que le confió el Padre. En su compasión, Cristo se acercaba a los enfermos del cuerpo y del espíritu y los curaba. Perdonaba a los pecadores y les daba vida nueva. Jesús era el buen pastor que cuidaba de las ovejas. Era el buen samaritano que se inclinaba sobre el hombre herido, vendaba sus heridas y se ocupaba de él. En la cúspide de su misión, Jesús selló su cuidado hacia nosotros, ofreciéndose a sí mismo en la cruz y liberándonos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Así, con el don de su vida y su sacrificio, nos abrió el camino del amor y dice a cada uno, sígueme y haz lo mismo. Bien, ¿no? Este apartado. Hablan de Jesús, lo que vino a hacer, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que al final de esta lectura no se habla precisamente de Jesús, sino de una persona totalmente humana. Punto número 5, la cultura del cuidado en la vida de los seguidores de Jesús. Las obras de misericordia espirituales y corporales constituyen el núcleo del servicio de caridad de la Iglesia primitiva. Los cristianos de la primera generación compartían lo que tenían para que nadie entre ellos pasara necesidad y se esforzaban por hacer de la comunidad un hogar acogedor, abierto a todas las situaciones humanas, listo para hacerse cargo de los más frágiles. Así se hizo costumbre realizar ofrendas voluntarias para dar de comer a los pobres, enterrar a los muertos y sustentar a los huérfanos, a los ancianos y a las víctimas de desastres como los náufragos. Y cuando en períodos posteriores la generosidad de los cristianos perdió un poco de dinamismo, algunos padres de la Iglesia insistieron en que la propiedad es querida por Dios para el bien común. Ya estamos viendo hacia dónde va esto, ¿no? Las propiedades son requeridas por Dios o queridas por Dios para ser destinadas al bien común, no para el goce solo de una persona, de una familia, sino para todo el mundo.
Esto es lo que muchos ya están entendiendo, que este Papa va hacia el comunismo de cabeza, aunque ya sabéis de dónde surge el comunismo, ya lo hemos hablado muchas veces. Esto ya nos empieza a hacer pensar, porque fijaos cómo en un principio él lo plantea bien. Esto sucedía, ¿dónde? En la comunidad cristiana. Los cristianos para los cristianos. Eran entre los que se ayudaban, porque del resto ya se encargaban los demás. Pero estos cristianos necesitaban ayuda y entre ellos se asistían, porque lo que tenía uno servía para todos también, lo compartían. Mirad hacia dónde nos va llevando. Ambrosio sostenía que la naturaleza ha vertido todas las cosas para el bien común. Por lo tanto, la naturaleza ha producido un derecho común para todos, pero la codicia lo ha convertido en un derecho para unos pocos. Habiendo superado las persecuciones de los primeros siglos, la Iglesia aprovechó la libertad para inspirar a la sociedad y su cultura. Las necesidades de la época exigían nuevos compromisos al servicio de la caridad cristiana. Las crónicas de la historia reportan innumerables ejemplos de obras de misericordia. De esos esfuerzos concertados han surgido numerosas instituciones para el alivio de todas las necesidades humanas: hospitales, hospicios para los pobres, orfanatos, hogares para niños, refugios para peregrinos, entre otras. Por tanto, ya veis, de esa forma de proceder hicieron todo esto. ¿Está mal ayudar a la gente que no era de la misma fe? No, evidentemente los cristianos, si veían necesidad a alguien y sabían que era así, también les suplían. ¿Cómo no? Es lógico, esto es ser cristiano. Pero la preferencia y la fraternidad era solo para los mismos, los que estaban en el mismo sentir. Y eso el Papa, curiosamente, no lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque es lo que quiere aplicar para todo el mundo en general. Y vais a ver de qué modos. Punto número 6. Los principios de la doctrina social de la Iglesia como fundamento de la cultura del cuidado. La diaconía de los orígenes, enriquecida por la reflexión de los padres y animada a lo largo de los siglos por la caridad activa de tantos testigos elocuentes de la fe, se ha convertido en el corazón palpitante de la doctrina social de la Iglesia, ofreciéndose a todos los hombres de buena voluntad como un rico patrimonio de principios, criterios e indicaciones, del que extraer la gramática del cuidado, la promoción de la dignidad de toda persona humana, la solidaridad con los pobres y los indefensos, la preocupación por el bien común y la salvaguardia de la creación. El cuidado como promoción de la dignidad y de los derechos de la persona. El concepto de persona, nacido y madurado en el cristianismo, ayuda a perseguir un desarrollo plenamente humano, porque persona significa siempre relación, no individualismo. Afirma la inclusión y no la exclusión. ¿Os suena lo de inclusión? Lo vimos en la conferencia anterior, ¿eh? La dignidad única e inviolable y no la explotación. Cada persona humana es un fin en sí misma, nunca un simple instrumento que se aprecia solo por su utilidad, y ha sido creada para convivir en la familia, en la comunidad, en la sociedad, donde todos los miembros tienen la misma dignidad. De esta dignidad derivan los derechos humanos, así como los deberes, que recuerdan, por ejemplo, la responsabilidad de acoger y ayudar a los pobres, a los enfermos, a los marginados, a cada uno de nuestros prójimos cercanos o lejanos, en el tiempo o en el espacio. Curiosa frase, en el tiempo o en el espacio. El cuidado del bien común. Cada aspecto de la vida social, política y económica encuentra su realización cuando está al servicio del bien común, es decir, del conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Por lo tanto, nuestros planes y esfuerzos siempre deben tener en cuenta sus efectos sobre toda la familia humana, sopesando las consecuencias para el momento presente y para las generaciones futuras. La pandemia de COVID-19 nos muestra cuán cierto y actual es esto, puesto que nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo
importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. Porque nadie se salva solo. En ningún Estado nacional aislado puede asegurar el bien común de la propia población. Ya veis dónde nos va llevando en su discurso. Una vez más de lo mismo por todos lados. El cuidado mediante la solidaridad. La solidaridad expresa concretamente el amor por el otro, no como un sentimiento vago, sino como determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. La solidaridad nos ayuda a ver al otro, entendido como persona o en sentido más amplio, como pueblo-nación, no como una estadística o un medio para ser explotado y luego desechado cuando ya no es útil, sino como nuestro prójimo, compañero de camino, llamado a participar como nosotros en el banquete de la vida al que todos están invitados igualmente por Dios. El cuidado y la protección de la creación. La encíclica Laudato Si constata plenamente la interconexión de toda la realidad creada y destaca la necesidad de escuchar al mismo tiempo el clamor de los necesitados y el de la creación. De esta escucha atenta y constante puede surgir un cuidado eficaz de la tierra, nuestra casa común, y de los pobres. A este respecto deseo reafirmar que no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados, que no podrán apartarse para ser tratados individualmente so pena de caer nuevamente en el reduccionismo. Qué interesante, ¿eh? Paz, justicia y conservación de la creación. Por tanto, si en algo de esto tú no cuadras con sus planteamientos, tú vas hacia la reduccionismo, no vas hacia el bien común, la globalización. ¿Vamos captando lo que nos quiere decir? Habla de paz. ¿Cómo se va a conseguir la paz, según ellos? Con todo este propósito aplicado, pero además, antes de decirlo, ¿cómo se va a conseguir la justicia? Pues también para todos, bajo un mismo parámetro, y conservación de la creación, todos deben estar en lo que nos vienen contando. Por tanto, si tú en uno de estos tres factores, o en dos de estos factores, o en tres de estos factores, dices algo que es contrario, tú no generarás paz para ellos, a ti se te deberá aplicar justicia y tú no estarás a favor de conservar la creación, sino de destruirla. ¿Y con qué nos liga los tres factores? Con solo una cosa. Tú guarda el sábado y sé fiel al sábado hasta el final y verás que para ellos, cuando se aplique la ley dominical para generar la solución a nivel mundial de todo, tú no vas a traer paz, a ti te deberá aplicar justicia y tú no estarás a favor de conservar la creación porque todos en domingo reposarán y tú tendrás otros planes, otros propósitos, diciendo que no, que el sábado es el día de reposo y el otro puede ser laborable y que tú el sábado harás lo que toca. Vas a ser un problema. A todos los niveles tú vas a ser un reduccionista. Por tanto, ya sabes lo que te va a pasar. Y os repito, la próxima conferencia irá de justicia, lo que dice el Papa al respecto. Y desde ahora os he de decir, agárrate y no te menees. No sé si en muchos países eso se dice, pero en España es bastante habitual. Queriendo decir que, cuidado, sujétate bien, porque lo que viene es fuerte. Punto número 7. La brújula para un rumbo común. En una época dominada por la cultura del descarte, frente al agravamiento de las desigualdades dentro de las naciones y entre ellas, quisiera, por tanto, invitar a los responsables de las organizaciones internacionales y de los gobiernos, del sector económico y del científico,
de la comunicación social y de las instituciones educativas a tomar en mano la brújula de los principios anteriormente mencionados para dar un rumbo común al proceso de globalización, un rumbo realmente humano. ¿Os dais cuenta? Va todo destinado a globalización, pero con un rumbo común. ¿Y qué pide que se añada a todo esto? Pues ya lo veis, organizaciones internacionales, gobiernos, economía, sector económico, el sector científico también, comunicación social, por tanto, medios de comunicación, y además instituciones educativas. ¿Recordáis el pacto educativo, no? No van a dejar nada al azar. Todos son llamados, todo el mundo es llamado para compartir ese rumbo común que ellos quieren, no el que quiere Dios, porque lleva un camino paralelo, pero que al final es camino de muerte. Como siempre, el plagio satánico es sumamente fino, que parece prácticamente que sea divino, pero no lo es camino de muerte. Y nos sigue diciendo, esta permitiría apreciar el valor y la dignidad de cada persona, actuar juntos y en solidaridad por el bien común, aliviando a los que sufren a causa de la pobreza, la enfermedad, la esclavitud, la discriminación y los conflictos. A través de esta brújula, animo a todos a convertirse en profetas y testigos de la cultura del cuidado, para superar tantas desigualdades sociales. Y esto será posible solo con un fuerte y amplio protagonismo de las mujeres en la familia y en todos los ámbitos sociales, políticos e institucionales. Ya veis una vez más quién es el que trata más fuertemente de cuestión de feminismo, ¿eh? ¿Creíais que eso había surgido porque sí, porque una mujer un día... Ya. A alguien le interesaba que las cosas fueran hacia ese cauce para conseguir algo. Ya hemos visto que el feminismo ha traído cosas muy buenas y otras de auténtico desastre. Alguien estaba interesado en que eso aconteciera. La brújula de los principios sociales, necesaria para promover la cultura del cuidado, es también indicativa para las relaciones entre las naciones que deberían inspirarse en la fraternidad, el respeto mutuo, la solidaridad y el cumplimiento del derecho internacional. A este respecto, debe reafirmarse la protección y la promoción de los derechos humanos fundamentales que son inalienables, universales e indivisibles. También cabe mencionar el respeto del derecho humanitario, especialmente en este tiempo en que los conflictos y las guerras se suceden sin interrupción. Lamentablemente, muchas regiones y comunidades ya no recuerdan una época en la que vivían en paz y seguridad. ¿Os suena, no? Muchas ciudades se han convertido en epicentros de inseguridad. Sus habitantes luchan por mantener sus ritmos normales porque son atacados y bombardeados indiscriminadamente por explosivos, artillería y armas ligeras. Los niños no pueden estudiar, los hombres y las mujeres no pueden trabajar para mantener a sus familias. La hambruna echa raíces donde antes era desconocida. Las personas se ven obligadas a huir, dejando atrás no solo sus hogares, sino también la historia familiar y las raíces culturales. Las causas del conflicto son muchas, pero el resultado es siempre el mismo: destrucción y crisis humanitaria. Debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué ha llevado a la normalización de los conflictos en el mundo? Y sobre todo, ¿cómo podemos convertir nuestro corazón y cambiar nuestra mentalidad para buscar verdaderamente la paz en solidaridad y fraternidad? Ahí está el interrogante. Presentando el mundo como caos, con guerras, conflictos de este tipo, hace falta solidaridad y fraternidad. ¿Cómo se puede buscar esa paz verdaderamente? Pues él debe ser el que lanza la palomita, el líder de la paz. Por eso está abogando, como no, para que las armas nucleares se terminen, que no haya más conflictos bélicos, que haya una estabilidad, que todo se arregle pacíficamente. Suena precioso, ¿verdad?
Pero qué curioso, porque tenían acciones hasta en Beretta, fábrica de armamentos. Y hemos visto cómo por petróleo se movían también en Sudán, generando conflicto y después buscando la paz, reuniendo para dar una paz entre unos y otros norte-sur. Como siempre se genera el conflicto y después se da una solución. Mientras tanto se ha hecho el negocio y mientras tanto se ha hundido a naciones para que después vayan a lo que ellos piden y buscan. Qué bien juegan sus bazas. ¿Cuánto derroche de recursos hay para las armas, en particular para las nucleares, recursos que podrían utilizarse para prioridades más importantes a fin de garantizar la seguridad de las personas, como la promoción de la paz y del desarrollo humano integral, la lucha contra la pobreza y la satisfacción de las necesidades de salud? Además, esto se manifiesta a causa de los problemas mundiales como la actual pandemia de COVID-19 y el cambio climático. Fijaos cómo llegan a unir las dos cosas, COVID-19 y cambio climático, porque recordemos, cuando todo esto de COVID vaya pasando más hacia adelante, lo que nos vuelve encima otra vez es el tema de cambio climático. No olvidemos eso, no pararán hasta conseguir su objetivo. Qué valiente decisión sería constituir con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares un fondo mundial para poder derrotar definitivamente el hambre y ayudar al desarrollo de los países más pobres. Qué bien suena eso, ¿eh? Si fuera así, qué maravilla. Pero cuidado, recordad que hay una carta del juego Illuminati New World Order donde aparece precisamente un tanque con telarañas. Señal de que ya está inutilizado por tiempo. Las arañas ya hacen de las suyas allí, tejen hasta sus redes. Bueno, pues será una indicación para el nuevo orden mundial que habrá un momento de paz, que se habrá conseguido esto. Ya sabemos que por un tiempo va a ser así, se va a conseguir una paz, sí, momentánea, pero se va a producir y después va a estallar todo. Ahora están trabajando para eso. Y con eso, una vez se concrete, quien va a quedar como el benefactor de la humanidad, ya veis quién va a ser. Los mismos que han generado tantos problemas y conflictos, junto a otros, y a veces por separado, van a conseguir quedar como los líderes morales del mundo a todos los niveles. Qué bien lo están haciendo. Punto número 8, para educar a la cultura del cuidado. La promoción de la cultura del cuidado requiere un proceso educativo, ya estamos con el proceso educativo, y la brújula de los principios sociales se plantea con esta finalidad, como un instrumento fiable para diferentes contextos relacionados entre sí. Me gustaría ofrecer algunos ejemplos al respecto. La educación para el cuidado nace en la familia, núcleo natural y fundamental de la sociedad, donde se aprende a vivir en relación y en respeto mutuo. Sin embargo, es necesario poner a la familia en condiciones de cumplir esta tarea vital e indispensable. Siempre en colaboración con la familia, otros sujetos encargados de la educación son la escuela y la universidad, y de igual manera, en ciertos aspectos, los agentes de la comunicación social. Dichos sujetos están llamados a transmitir un sistema de valores basado en el reconocimiento de la dignidad de cada persona, de cada comunidad lingüística, étnica y religiosa, de cada pueblo y de los derechos fundamentales que derivan de estos. La educación constituye uno de los pilares más justos y solidarios de la sociedad. Por tanto, ¿os dais cuenta? Van tocando todas las teclas. Aquí también aparece la cuestión educativa, el proceso educativo, pero cuidado, no solo nos habla de escuelas y universidades, sino también nos habla desde el apartado de comunicación social. Por tanto, tarde o temprano iremos viendo cómo empiezan a cambiar los valores que se transmiten desde los programas televisivos, de radio y demás. Y deberán ir confluyendo bajo esos parámetros. Y así el mundo quedará plenamente educado para ya sabéis qué, lo que ellos buscan, cómo no. Las religiones en general y los líderes religiosos en particular
pueden desempeñar un papel insustituible en la transmisión a los fieles y a la sociedad de los valores de la solidaridad, el respeto a las diferencias, la acogida y el cuidado de los hermanos y hermanas más frágiles. A este respecto, recuerdo las palabras del Papa Pablo VI dirigidas al Parlamento ugandés en 1969. No temáis a la Iglesia, ella os honra, os forma ciudadanos honrados y leales, no fomenta rivalidades ni divisiones, trata de promover la sana libertad, la justicia social, la paz. Si tiene alguna preferencia es para los pobres, para la educación de los pequeños y del pueblo, para la asistencia a los abandonados y a cuantos sufren. Una vez más, aquí veis la agenda papal de años. Siguen siempre el mismo parámetro. Y todo esto, qué importante, las religiones en general y los líderes religiosos en particular. Por tanto, ya veis, aquí hace falta que haya un ecumenismo interreligioso, sea como sea. Es la única forma en que todo pueda ir hacia el formato que nos presentan. A todos los que están comprometidos al servicio de las poblaciones, en las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, que desempeñan una misión educativa, y a todos los que de diversas maneras trabajan en el campo de la educación y la investigación, los animo nuevamente para que se logre el objetivo de una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Espero que esta invitación, hecha en el contexto del Pacto Educativo Global, reciba un amplio y renovado apoyo. ¿Veis a dónde va? El Pacto Educativo Global es básico para que toda la gente, no solo los menores o los que estén en universidad, todo el mundo, de un modo u otro, sea educado, también a través de los sistemas de información social, hacia lo que ellos buscan. Entonces, todo esto va a ser implementado. Se irá trabajando la mentalidad de las personas. Por eso la importancia, una vez más, de recalcar, ¿no tenéis hijos? Pues benditos sois. Porque el que tenga hijos pequeños ahora lo va a pasar fatal para educar a sus hijos en el camino de Dios y poder ser salvos. Porque será la educación de todo el mundo bajo el poder del Papa y, como no, del diablo, frente a la educación que tú le puedas dar para que tu hijo sea salvo en la verdad, con todo lo que se nos viene encima. Pero en fin, tantos aún deciden lo contrario. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Punto 9. No hay paz sin la cultura del cuidado. La cultura del cuidado como compromiso común, solidario y participativo para proteger y promover la dignidad y el bien de todos, como una disposición al cuidado, a la atención, a la compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al respeto y a la aceptación mutuos, es un camino privilegiado para construir la paz. En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Qué lejos está toda esta paz que nos está mostrando de lo que, gracias a Dios, estoy presentando desde hace tanto tiempo, bajo el título La paz de Dios, donde vemos cuál es la paz auténtica que nos muestra la palabra del Señor. Qué distinta es de esta forma de paz que el Papa plantea y que es tan aceptada por el mundo como si fuera la auténtica paz. Y ya concluyendo dice esto: en este tiempo en el que la barca de la humanidad, sacudida por la tempestad de la crisis, avanza con dificultad en busca de un horizonte más tranquilo y sereno, el timón de la dignidad de la persona humana y la brújula de los principios sociales fundamentales pueden permitirnos navegar con un rumbo seguro y común. Y antes os decía, allí he hablado un poco de Jesús, pues ahora vais a ver de qué humano hablan. Como cristianos, fijemos nuestra mirada en la Virgen María, estrella del mar y madre de la esperanza.
Trabajemos todos juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte de amor y paz, de fraternidad y solidaridad, de apoyo mutuo y acogida. No cedamos a la tentación de desinteresarnos de los demás, especialmente de los más débiles. No nos acostumbremos a desviar la mirada, sino comprometámonos cada día concretamente para formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros. Vaticano, 8 de diciembre de 2020. Firmado el Papa Francisco. Pues ya veis, dice que como cristianos hay que fijarse en la Virgen María, estrella del mar y madre de la esperanza, por tanto la brújula por la cual los marineros se rigen, para poder ver dónde estar y hacia dónde ir. ¡Qué maravilla! Cómo nos mezcla a Jesús con una persona humana sumamente digna para desempeñar el papel, por eso Dios la escogió para ser la madre de Jesús, pero qué lástima el papel que le han puesto encima a la que era Virgen María en un principio, después dejó de serlo y el texto es clarísimo, texto bíblico, y le han conferido tantos atributos que resulta que son los mismos que tenía alguien de Babilonia, llamada Semiramis, y que desembocado en tantas divinidades paganas, mujeres por excelencia, claro, todas en plan virgen, curiosamente, como la Venus de Milo y tantas más, Astarot, Astarte, etcétera, etcétera, Isis, y al final desembocan para el catolicismo en la Virgen María. Todos esos mismos atributos paganos babilónicos se los conceden a ella y le dan el poder especial de que prácticamente si nos fijamos en ella ya estamos salvados, en vez de fijarnos en Jesús. Como dice la palabra de Dios, nuestra mira debe estar en Él, no en ningún humano, porque los humanos todos fallamos. En cambio ellos, ya lo veis. Una vez más, el plagio satánico, qué paralelo va con la verdad, hasta que al final podemos ver hacia dónde lleva como camino de muerte. Es impresionante, qué bien trabaja el diablo y más a través del Vaticano. Y tanta gente aún por despertar y darse cuenta de a dónde llevan al mundo. Y esto da que pensar y mucho, porque ya dijimos, ¿habrá alguna aparición de la Virgen? Que evidentemente no va a ser la Virgen María porque está muerta y no está en el cielo aún. Hasta la segunda venida de Jesús no va a resucitar, para ser salva, claro. Pero habrá alguna aparición que dará la sensación que es la Virgen María, y así el mundo quedará aún más sometido al engaño, preparándose para la aparición del anticristo por excelencia, que será Satanás haciéndose pasar por el mismo Jesús como Mesías. Veremos, el tiempo lo dirá, pero debemos estar atentos porque vamos a ver fenómenos impresionantes. Y vais a ver que si ahora esto se ha ido produciendo con los años, apariciones por aquí, por allá, ovnis y demás, cuando surja la ley dominical, tened presente que va a ser el momento en que vamos a ver las cosas más asombrosas a nivel mundial, donde Satanás se va a manifestar de las formas más sorprendentes, con fenómenos impresionantes, para llevar al mundo al gran engaño. Y eso, tenerlo presente, va a ser justo a partir de la ley dominical. Satanás entonces será el que irá a por todas de un modo totalmente abierto, porque si ahora sabe que le queda poco tiempo, entonces ya sabe que 3 años y medio más y viene Jesús. Y como no lo pare, y lo va a intentar para pararlo, no va a conseguir su propósito. Él sabe que está sentenciado, él sabe que está perdido, pero aún cree que puede cambiar el futuro. Y eso es lo que sigue transmitiendo a toda esta gente y a todos los que están en sociedades secretas, haciéndoles creer que
Al final, Él va a ser el que va a ganar, el que va a darles la eternidad, el que va a darles los mejores puestos, y los otros se lo tragan. Se lo tragan por apartarse de la palabra de Dios, estudiándola a diario y no confundiéndose con otras cosas. Una vez más, qué importante es saber la verdad, especialmente el mensaje del cuarto ángel, el último que es dado a este mundo. Y vamos a terminar con un vídeo hacia la 54 Jornada Mundial de la Paz, discursos del Papa Francisco. Pues bien, ya habéis visto aquí en este vídeo que está dedicado especialmente para esta 54 Jornada Mundial de la Paz, un resumen un poco de todo lo que ha aparecido en ese discurso, donde además añade algunos detalles interesantes. Desde luego, cuando uno ve esto y no sabe nada de lo que hay detrás, de lo que se cuece detrás, lo que se maneja detrás de los telones, desde luego colaría a la perfección todo este mensaje. Gracias a Dios que sabemos la verdad, gracias a Dios que conocemos las artimañas del diablo, porque todo esto está preparándose para llevar al mundo al gran engaño que va a ser precisamente la aparición de Satanás haciéndose pasar por el Mesías. Y el papado está trabajando para que todo el mundo quede cautivado por esa aparición. Una vez más, o nos preparamos y damos a conocer todas estas cosas al mundo entero, o nosotros mismos vamos a ser culpables ante Dios de no hacer todo lo que podíamos para que la gente conociera la verdad y pudiese ser salva. De todos nosotros depende que este mensaje llegue a muchos más. Pero cuidado, el Señor hará que este mensaje llegue a todo el mundo, seguro. Otra cosa es que nosotros no queramos participar y utilice a otros para que suplan nuestros puestos. Tenemos una gran responsabilidad, un gran deber que cumplir. Y eso sí, es pensar para el bien de todos, para la salvación de todos, y no este bien común barato que nos quiere regalar el Papa, o vender el Papa, mejor dicho. Una vez más, tengamos presente que esto se acaba, y que las cosas irán de mal en peor hasta que, evidentemente, el Señor ponga punto y final con su segunda venida. Y para ese momento debemos estar preparados desde ya. Una vez más, Maranata 2031. Y gracias por todo lo que hacéis por nosotros para que podamos seguir dando el mensaje. Dios os bendiga.